Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio. Llegamos a un salmo maravilloso. Este Salmo 143 es una oración de David, pero es una oración que nos enseña a orar. Y que nos enseña muchas cosas en cuanto a la verdadera forma de pedir delante de Dios. Desafortunadamente hemos sido mal enseñados y muchos cristianos han adquirido por medio de pastores enseñanzas torcidas, antibíblicas. Y es importante que nosotros no seamos convencidos por otro pastor, sino seamos convencidos, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Entonces, no coma cuento, coma Biblia. Vamos a orar. Maravilloso Padre, oh Dios, de toda bondad y de toda gracia, delante de ti venimos, Padre Celestial, para aprender, Señor. Dispón nuestro corazón, Señor, a recibir la sana enseñanza de aquel que no miente, de aquel que anhela la salvación del alma de cada uno de nosotros, de aquel que anhela nuestro bien, de aquel que no es y no puede ser tentado por el mal, porque es totalmente bueno y totalmente santo. Y ese eres tú, precioso Señor. Derrama de tu divina gracia sobre cada uno de nosotros y danos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, el querer aprender, el querer disponer nuestra mente y nuestro corazón a conocer más acerca de la persona, de ese Dios maravilloso, acerca de lo que tú demandas de cada uno de nosotros. Permite, Padre Celestial, que como el barro se dispone en las manos del alfarero, así cada uno de nosotros nos dispongamos a la obediencia. No pongamos resistencia, Señor, porque tú no obligas a nadie, porque tú llamas a todo aquel que quiera venir a ti. Y todo el que viene a ti, tú no le echas fuera, Señor. Pero el que no se quiera quedar, tú no lo retendrás contra su voluntad. Te pedimos, Señor, misericordia. Te rogamos, Padre Celestial, que cada día tu gracia, tu mano, tu bondad, Señor, no nos suelte y que nosotros no nos apartemos de ti, Señor. Permite, Padre Celestial, que día a día, Señor, asido de tu palabra, crezcamos, Señor, en la gracia y en el conocimiento de Dios. Un Dios maravilloso, eterno, que dejó su palabra, su voluntad, para que sea conocida, para que sea obedecida, para que nosotros nos deleitemos en vivirla. Bendícenos, amado Dios. Llena nuestra vida, Señor, con tu divina presencia y danos un corazón sensible a tu voluntad. Ayúdanos, Padre Celestial, porque fácil es engañarnos, fácil es hacer nuestra voluntad, fácil es vivir la vida como la queremos vivir. Pero vivir la vida como tú quieres que nosotros la vivamos tiene muchos sacrificios. Ayúdanos, Señor, a hacer esos sacrificios que debemos hacer y a conquistar ese cielo nuevo y esa tierra nueva, esas gloriosas y maravillosas promesas que están escondidas para aquellos vencedores de la fe, Señor, para aquellos hijos e hijas obedientes a nuestro Dios. En tus manos colocamos nuestra vida, sé propicio a cada uno de nosotros, y por el poder de tu palabra y por el poder de tu santo nombre, mientras escuchamos tu palabra con fe, obra prodigios, Señor, obra milagros, obra sanidades, proezas, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Pedimos tu bendición, Padre Santo. Bendecimos a tu pueblo, Señor, la nación de Israel. Oramos por la paz de Jerusalén. Oramos por el bien de los judíos, Señor. Oramos también por nuestra amada Colombia, para que tú pongas, Señor, a gobernarnos personas de temor reverente a ti, Señor, personas sabias. Oramos por el tiempo electoral que vamos a experimentar pronto, Señor. Ayúdanos a votar conscientes de tu presencia y como debe ser el voto, secreto, personal. Y como es nuestra obligación como cristianos, debemos votar a conciencia, Señor. Bendícenos y guárdanos del mal, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos, podemos sentarnos. Abramos nuestras Biblias en el libro de los Salmos, en el Salmo 143. Leemos el título y el epílogo del Salmo y nos dice súplica de liberación y dirección, Salmo de David. Este salmo es una oración de David y nos dice el título lo que realmente es que
Una súplica. Y aquí viene la teología bíblica, la verdadera teología bíblica. ¿Cómo deben ser mis oraciones ante Dios? Y desafortunadamente, hemos aprendido y nos han enseñado mal y hemos aprendido porque nos ha gustado aprender las cosas mal. ¿Cómo? Hermano, declare. Hermano, ate. Hermano, y una cantidad de expresiones en donde yo pierdo mi cualidad de siervo y me paso a convertir en el Señor y Dios se convierte ¿en quién? En mi siervo. ¿Será eso cierto? No, mi amado hermano, eso no es cierto. Dios es el Señor y el siervo soy yo. Y si yo soy el siervo, el simple siervo, David habla de él, dice, mas yo soy gusano y no hombre, expresando su ¿qué? Su antivalor, su pequeñez, su simpleza. Entonces yo debo entender que cuando pido en mis oraciones al Señor, no exijo, sino que suplico. Y ahí es donde está la verdadera doctrina. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces iniciamos aquí el versículo 1 y versículo 2. Dice, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Tenemos dos versículos preciosos y tremendos. El primero, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Empezamos muy claro. ¿Y a qué instituto bíblico fue David para tener muy en claro que él no tiene el derecho a reclamar? Pero lo tenía muy claro. ¿Por qué? Porque siempre y en toda su vida, aun cuando le pusieron una corona sobre su cabeza, él siempre supo que él era ¿qué? El siervo de Dios. Siempre lo supo. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Empezamos a la primera parte de este estudio y es, desafortunadamente, lo que nosotros pensamos no es lo que Dios piensa. Libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20, Eclesiastés 7, 20, dice Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20. Eclesiastés 7, 20. Dice algo que nos va a costar entender, pero es una realidad. Pero nosotros pensamos que es de otra manera. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 dice lo siguiente: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Qué quiere decir eso? Que todos somos pecadores. Eso exactamente quiere decir. Todos somos pecadores. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay ni siquiera uno. Entonces, de los hombres, ¿quién es confiable? ¿Quién de los hombres es confiable? Nadie. Por eso Jeremías nos dice claramente, maldito el hombre que confía ¿en quién? En el hombre. No hay absolutamente, pero es que mi compadre que se va a lanzar a la política no es confiable. Pero es que nadie es confiable, nadie es confiable. Yo debo votar porque es mi deber constitucional y mi deber, pero yo debo entender que absolutamente nadie es confiable, excepto ¿quién? Dios es el único que es confiable. Entonces nos dice aquí muy claramente, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. La realidad de nuestra maldad es algo impresionante. Somos malos. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, Evangelio según San Marcos, capítulo 14, nos va a dar una gema maravillosa en cuanto a la voluntad. Marcos 14, 34.
Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 34. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, en el versículo 34, encontramos a Jesucristo en uno de los momentos de aflicción más grandes de su vida, en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní. Y Jesús le dice a sus discípulos y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, si fuese posible, pase de él aquella hora. Y decía, Abba, es una expresión muy familiar, muy cercana, quiere decir papito, Abba Padre. Todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Tenemos otro asunto muy importante en la oración. ¿Qué es? La voluntad de Dios prima sobre la voluntad de nosotros. Aquí tenemos a Dios el Padre, a Dios el Hijo, y Dios el Hijo le dice a Dios el Padre: yo sé que todo es posible para ti. Si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Nos han enseñado que nosotros podemos decir, atar y desatar, declarar y, mejor dicho, que somos los meros. No, nosotros somos siervos y tenemos que aprender a orar, porque desafortunadamente nadie nació aprendido, y el mejor libro de instrucción pura y verdadera es la palabra de Dios. Entonces tenemos aquí a Jesucristo orando, y Jesucristo está en esa tribulación interna acerca de su muerte. Dice: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y esto es supremamente importante. Como siervos de Dios, debemos aprender a hacer la voluntad ¿de quién? De Dios, y no la nuestra. Tenemos que aprender a ser sensibles, a conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y obedecerla. Volvemos a nuestro estudio. Viene aquí una pregunta, dice, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Viene una pregunta y es la siguiente: ¿Dios escucha todas las oraciones? Todo el que ore a Dios, y en cualquier parte del mundo que diga Dios, llámese Dios, lo que quiera llamar Dios, ¿es oído por Dios? No. Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 31 nos da la respuesta. San Juan 9, 31. Y esta respuesta viene de los judíos como conocedores de la palabra de Dios. San Juan 9, versículo 31, dice lo siguiente: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué sabían los judíos? Que Dios no oye a los pecadores. ¿Y por qué lo sabían? Porque fueron educados toda su vida en el consejo de la palabra de Dios. Ellos lo tenían como el agua limpia, totalmente claro. Ellos lo entendían perfectamente. Dios no oye al pecador, pero si alguno es temeroso de Dios. ¿Y qué más dice? Pero si alguno es temeroso de Dios, ¿y qué más? Y hace su voluntad, a ese oye. Dios dijo: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. De verdad Dios nos escucha, y a veces nosotros podemos preguntarnos, no, eso no estoy de acuerdo. Bueno, yo quiero aclararte, la Biblia no es un libro de discusión, ni de debate. La Biblia es un libro para que el que lo quiera obedecer salve su alma, y el que no. Pero Dios jamás se va a sentar contigo a discutir su voluntad, porque Él es Dios y yo no, porque yo soy, ¿qué? Su siervo. El libro de Isaías, capítulo 59, versículos del 1 al 3, sin embargo, Dios nos aclara. Isaías
59, versículos del 1 al 3, acerca del porqué de las cosas, y nos dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando Dios no escucha la oración del pecador, no es porque Dios sea alguien que menosprecia al pecador. No. No es porque Dios haga diferencias de personas, no. Es por el efecto natural del pecado que bloquea, ¿qué? La comunión de un pecador con un Dios santo. El pecado es opuesto a la naturaleza divina. ¿Qué pasó cuando Jesucristo moría en la cruz? Cuando los pecados del mundo fueron puestos sobre él. ¿Qué efecto produjo en un hombre santo como Jesucristo el que fuese hecho culpable para pagar por la humanidad? Por eso Jesús menciona allí en la cruz, Eli, Eli, lama sabactani. ¿Qué dijo? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dios lo abandonó? No. Pero el efecto del pecado puesto sobre él bloqueó su comunión con el Padre. Entonces, no culpes a Dios cuando la culpa es nuestra. Dios no se aleja de mí por caprichoso, por orgulloso. Dios se aleja de mí porque yo soy un ¿qué? Sucio y vil pecador. Y su santidad repele mi iniquidad. Entonces, por eso se aleja de mí. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Entonces Dios nos dice, ¿por qué razón no nos oye? La culpa es nuestra. Él es la roca, nos dice el libro de Deuteronomio, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios justo y sin ninguna iniquidad en él. ¿Qué es lo que Dios no hace? Es lo malo, porque Él es bueno. Seguimos entonces. Tenemos entonces ahora que el problema del pecado: soy un pecador, estoy apartado de Dios. ¿Cuál es la solución? ¿Hay alguna solución? Maravillosamente, sí hay una solución. Libro de los Hechos, capítulo 3, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19, nos habla de la solución. Aquí se nos presenta de una manera maravillosa. El apóstol Pedro dice estas palabras muy puntuales, Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué dice Dios? Arrepiéntete y conviértete. ¿Conviértete en qué? Arrepiéntete de tus pecados y conviértete en un hijo obediente del Señor. Qué importante es que nosotros verdaderamente cambiemos nuestra manera de vivir a la manera de Dios. ¿Qué más pasa aquí maravillosamente? Ese arrepentimiento trae convicción, esa convicción trae que vengamos a confesar nuestros pecados. Proverbios 28:13, libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Mira lo que dice Proverbios 28:13. Proverbios 28, versículo 13. Dice Proverbios 28, versículo 13, el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará. ¿Cuántas personas y muchos cristianos dicen, eso Dios entiende, Dios sabe? Eso fue una mentirita piadosa, una mentirita blanca, una mentirita venial. Te estás engañando. Mentira es mentira, y los mentirosos serán condenados. ¿Qué dice nuevamente? Proverbios 28, versículo 13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿y qué? Y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. Sí debo confesarle mis pecados.
Ahorita abrimos el confesionario. No, no a los hombres. ¿A quién? A Dios. Cuando una persona le confiesa sus pecados a otra persona, se expone. Ay, vea como yo lo veía con esa cara de santito y vea, le salen los cachos ahí. Confiesa tus pecados ¿a quién? Al Señor. Porque hay un libro que se llama el libro de los Hechos, y en este libro están escritos al pormenor, al detalle, pecado a pecado, día, hora, año, en el cual usted está haciendo, ahí se está escribiendo. Si nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdona. Pero si nosotros decidimos, y yo soy muy valiente y soy muy machito y no confieso mis pecados, pues la paga del pecado es ¿cuál? La muerte. Si confesamos, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios quiere que nosotros nos apartemos de nuestros pecados. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice algo muy importante acerca de nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, me arrepiento por todos los pecados que voy a hacer, por los que hice. ¿Es así como Dios quiere? Te estás equivocando. Así como pusiste y fuiste y pecaste, así hay que poner la cara y decir, yo lo hice. Limpia tu corazón de maldad. Y se limpia reconociendo nuestros pecados. Que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No te engañes, es muy fácil que nosotros mismos nos engañemos. Ay, Señor, bórreme todo, Señor, hasta lo que no me acuerdo. Bórreme, Señor, todo. Ya, no. Dios es un Dios personal que quiere cuentas claras. ¿De qué me estás pidiendo perdón? ¿De qué te estás arrepintiendo? Quiero que entiendas, porque para eso nos dio ¿qué? Inteligencia. ¿De qué me estás pidiendo perdón? Y nadie puede engañar al Señor. Volvemos a nuestro salmo y seguimos leyendo. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Respóndeme, no porque yo soy súper bueno, ni súper santo, ni súper... No, respóndeme porque tú eres fiel a tus promesas. Respóndeme, Señor. Versículo 2. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. David reconocía que él no era bueno. Señor, no me trates con justicia, porque si me tratas con tu justicia me reventarás. ¿Sí? Trátame con tu misericordia. Versículo 4. Versículo 3 dice, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Recordemos que David pasó del palacio a vivir en una fría cueva, en la cueva de Adulam, y a huir y a ir de cueva en cueva, en donde no había muchas comodidades. Oscuridad. En algunos lugares todavía su lámpara es el sol. Y la luna, por la noche, si es que hay luna. Entonces David está aquí hablándonos acerca de su situación, dice el versículo 4, y mi espíritu se angustia dentro de mí, está desolado mi corazón. En esos momentos de completa desesperación, muchas personas y muchos cristianos abandonan ¿a quién? A Dios. Muchos cristianos en los peores momentos sueltan la única mano que nos puede sacar. ¿De qué?
de todas las angustias. ¿Y qué pasa? Y después de que se enlodan, se encharcan, se resienten y dicen, yo alguna vez fui cristiano, yo fui evangélico, pero me retiré. ¿Por qué? No. Porque Dios no me ayudó, porque Dios no me escuchó. ¿De quién es la culpa si Dios no me escucha? Mía. ¿De quién es la culpa si yo me suelto de la mano de Dios? Mía. Porque Dios es fiel. ¿Cuándo me abandonará? Nunca. Si yo no me suelto de Él, Él jamás me dejará. Enemigos hay muchos. Los enemigos de David eran muchísimos. Cuando la angustia y la desesperación nos abate, solo hay una persona en quien debemos confiar. ¿Y es quién? Dios. Dios, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sostendré. ¿Con qué? Con la diestra de mi justicia. ¿Qué debo hacer en los momentos difíciles? Vamos a ver qué hace David. Dice en el versículo 5, me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Me acordé de que de la semilla de tu palabra puesta en mi vida, puesta en mi corazón toda mi vida. Me acordé de lo poderoso, de lo grande y maravilloso que es ¿quién? Dios. Me acordé que abrió el mar rojo, me acordé que hizo proezas, me acordé que hay un Dios que puede cambiar todo en mi vida. Entonces, cuando la realidad de mi vida se vuelve tan oscura, me sostendrá mi fe. Y entonces puedo caminar a través del valle de sombra de muerte. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta, como la tierra del desierto que espera la lluvia. ¿Y de dónde viene la lluvia? De arriba. ¿Y de dónde más? No, de arriba nomás. Cuando todas las puertas se cierran, no cierres la única que siempre brillará sobre ti. ¿Cuál es? La mano de Dios. David lo entendió y lo aprovechó y se benefició de ello cuando creyó y esperó por completo en el Señor y Dios le fue propicio. Versículo 7. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Este versículo 7 es precioso. Te has levantado a orar buscando la guía de Dios en tu vida. Señor, voy a tomar esta decisión. Y nos estrellamos. Y nos va mal. ¿Por qué? Porque no preguntamos. ¿A quién? Al Señor. Busca al Señor. Y disciplina tu corazón para entender la voluntad de Dios. Muchas veces Dios nos habla y nosotros no queremos oír. ¿Recuerdan cuando Moisés estaba junto al Mar Rojo? Y Moisés se puso a orar y el Señor le dijo, abre las aguas y camina. Y abrió las aguas y anduvo. ¿Qué es lo que ocurre allí? ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel peleaba contra Amalek? Cuando las manos de Moisés se cansaban y se caían de cansancio, cuando las manos bajaban, Amalek prevalecía. Y cuando subía sus manos, prevalecía Israel. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando nosotros estamos en Dios, cuando nuestra fe, cuando nuestro Dios nos sostiene, realmente somos fuertes. Dice en el Evangelio según San Juan en el capítulo 15, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Qué oración tan hermosa. Señor, dígame qué debo hacer. Hay cristianos que dicen, mire Señor, este es mi proyecto para este año, Señor. Aquí tengo todo planillado lo que yo voy a hacer, Señor, fírmelo.
¿Qué pasó? Hubo algún momento en el que se me olvidó que yo soy el siervo. Y yo le paso y le digo, Señor, escríbame acá lo que usted quiere que yo haga. Y con mucho gusto yo lo voy a hacer. Es muy fácil olvidar quién soy yo y quién es Él. Versículo 9. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Maravilloso, ¿qué es todo esto? Líbrame de mis enemigos. Ayer estudiábamos con los jóvenes la vida del profeta Eliseo. El rey de Siria mandó un ejército para capturar al profeta Eliseo. Y el criado de Eliseo, que se llamaba Giesi, estaba todo preocupado porque había mucha tropa alrededor de él. Y entonces Eliseo le dijo, le pidió en oración a Dios, ábrele los ojos para que vea. Pero él le había dicho antes, no te preocupes, son más los que están con nosotros. Pero pues el criado solo veía a los enemigos. Y oró Eliseo para que Dios abriera los ojos al criado y vio que había caballos, que había ángeles en cantidades alrededor de Eliseo, dispuestos a dar la batalla. ¿Por quién? Por su siervo. Dios es un Dios que defiende a cada uno de nosotros en particular. Hay poderes sobrenaturales impresionantes. Y si tú eres un hijo de Dios, fiel y obediente, Dios velará por ti. Te defenderá. Te defenderá como a una osa, te defenderá como... Dios hará proezas. ¿Qué es lo que yo debo entender? Dios y yo somos mayoría. Si Él está conmigo, soy más que vencedor. Pero asegúrate de que realmente esté contigo. Enséñame a hacer tu voluntad. Tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. Es una de las cosas más difíciles en la vida de todo cristiano. ¿Por qué? Nos gusta hacer nuestra voluntad. Cuando fui a pagar servicio militar, todo el tiempo me repetían algo que no entendí, sino casi que cuando ya estaba terminando mi servicio militar. ¿Quiere no sufrir en el ejército? Cumpla las órdenes. Y siempre repetían eso. Yo, ¿qué quiere decir eso? Y cada vez que usted incumplía la orden, tenga. ¿Quieres ser bendecido por Dios? Obedece. Pero la obediencia a la palabra de Dios es más rigurosa que la obediencia al hombre, porque Dios ve tu mente, tu corazón. Y tienes que aprender a obedecer de corazón. No debemos apartarnos ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda del buen consejo que el Señor nos ha dado. Nuestros enemigos pueden ser muchos, pueden ser muy poderosos, pero nosotros debemos aprender a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 2 al verso 8. Primera de Tesalonicenses 4, 2 al 8. Muchas veces nosotros nos enredamos un poquito la vida, nos complicamos diciendo, bueno, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Si por ninguna parte encuentro qué es lo que Dios me pide, bueno, vamos a leer Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2, dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. Versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué? Ay, eso ya se puso como pesado, ¿no? Esa es la voluntad de Dios. Seguimos leyendo, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que quiere decir una vida de santidad, una vida apartada del pecado y dispuesta para gloria y honra de Dios, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener
su propia esposa en santidad y honor. Esa es la voluntad de Dios. Siempre ha sido la misma. Dios instituyó el matrimonio y nos lo dio para que nosotros nos honremos mutuamente. Sigue diciéndonos acá que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Este versículo es muy, muy grande. ¿Sabes llevar bien tu matrimonio? ¿Eres una persona sabia? Edifica. Dice la palabra de Dios, la mujer sabia edifica su casa, más la necia con las manos la derriba. Y no solamente es la mujer, también es el hombre. ¿Cómo va tu matrimonio? Cuando tu vida espiritual va bien, tu matrimonio también va bien. Cuando tu vida espiritual va mal, también tu matrimonio irá mal. Dice el versículo 5, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Esta vida solo es una. Papaya puesta, papaya partida. Nadie nos quita lo bailado. Si siga pensando así, que así piensan todos los que van derechito, ¿a dónde? Al infierno. Tenemos que renovar nuestra manera de pensar. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Qué pasa? Dios es un Dios que no nos pasa ningún error. ¿Por qué? Porque Él pide perfección. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. Nuestro Dios no es un instructor de pecado, para que nosotros vivamos en pecado. Nuestro Dios es un Dios santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que el que desecha esto, no desecha a los hombres, sino a Dios, quien también nos dio su Espíritu Santo. El que desecha, ¿qué? Esta instrucción. Ay, no, el pastor se puso pesado. No es el pastor. El cielo no es mío. Yo voy para allá y lucho cada día. Pero el que decide quién entra y quién no entra, ¿quién es? Ese es Dios. Aquí está su voluntad, es tu decisión. Caminar de acuerdo a su voluntad o en contra de ella. Vamos ahora al libro de Josué, capítulo 1, versículo 5. Josué, el sucesor de Moisés, Josué 1:5, entra a una difícil tarea, muy difícil, y es reemplazar a Moisés, conquistar la tierra prometida, y el Señor antes, apenas empieza su ministerio, le dice lo siguiente. Josué 1, versículo 5, dice así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué es esto? Es una promesa de Dios. ¿Y es para mí también? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Si tú eres un cristiano fiel y obediente, el Señor no se debe esforzar por ser fiel, porque eso está en su naturaleza. Si tú te portas fiel, ven y séme fiel, ¿hasta dónde? Hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Pero si tú eres fiel, pases por lo que pases en esta, puedes llevar la vida más desgraciada que puedas encontrar, puedes tener la más mala suerte que puedas, el Señor caminará contigo, ¿y qué? Y pasará contigo por todos los baches y por todas las dificultades, Él estará contigo y te ayudará. ¿Cuándo? Siempre. Volvemos a nuestro Salmo. Salmo 143. Llegamos a la parte final. Dice nuevamente el versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Qué importante es encontrar estudiantes que quieran aprender. ¿Sí sabe por qué? Porque hay personas que no quieren aprender. Hay muchas personas que escuchan lo que deben hacer y ¿sabe qué hacen?
¿Y si hago otra cosa? ¿Y si cojo por este camino? Pero lo puedo hacer de esta otra manera. Si tú quieres engañar a Dios, déjame decirte que es imposible. ¿Quieres llegar a ser agradable al Señor? Lea, aprenda y practique. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía, tierra de rectitud. El Espíritu Santo es ese paracleto, es ese maestro que nos enseña la voluntad de Dios, que viene a nosotros y nos enseña qué es lo que debo y lo que no debo hacer. Versículo 11. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma. Y termina de una manera maravillosa. ¿Qué dice? Porque yo soy tu siervo, Señor. ¿Cómo empieza? Escúchame, Señor. Y le ruega y le suplica que lo... ¿Y cómo termina? Yo soy tu siervo, Señor. Maravillosamente, la teología de este precioso salmo es impresionante, pura y preciosa. Dios quiere que nosotros aprendamos cada vez más acerca de la palabra del Señor. Vamos a Isaías 54, libro de Isaías, capítulo 54. Isaías 54 dice unas cosas tan hermosas, tan bonitas, tan propias de nuestro Dios. Isaías 54:15 dice: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Si tú eres hijo de Dios, el Señor te guardará, te protegerá, peleará por ti. Si tú te portas verdaderamente como un hijo de Dios, eres intocable. Dice acá: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí, yo hice el herrero que sopla las ascuas de fuego y que saca la herramienta para su obra. Yo he creado al destructor para destruir, al destruidor para destruir. Mira lo que dice el 17 y aquí terminamos. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Quiero terminar con una referencia un poquito escalofriante, pero muy hermosa, si la ves desde un punto de vista prodigioso. El profeta Eliseo subía por una cuesta, y unos 42 jóvenes estaban haciéndole bullying, y le gritaban desde lejos: sube, calvo, sube, sube, calvo, sube. Y el profeta se enojó y los maldijo. Y salieron 2 osos y mataron 42 jóvenes, de los que se burlaron. ¿De quién? De Eliseo. Si alguien se pone a pensar: oiga, pero no, misericordioso, no. Horrenda cosa es caer en manos de quién? De un Dios vivo. ¿Qué puede hacer Dios por nosotros? ¿Cómo es el poder de Dios que opera en nosotros? Si nosotros mantenemos nuestra fidelidad al Señor, el poder de Dios que opera en nosotros es impresionante, es sobrenatural, prodigioso, maravilloso. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa, toda ella, Señor. Palabra santa, inspirada y maravillosa, te pedimos, amado Padre, que nos des corazón sabio, diligente y prudente para recibir tu palabra con mansedumbre y reverencia, como es las palabras de nuestro Dios, de nuestro Rey, Señor. Ayúdanos a colocar toda disposición a la obediencia, a comprender, Señor, qué es aquello que demanda de nosotros y a obedecer. Gracias te damos, oh precioso Señor, porque cada día tus misericordias son nuevas, porque cada día, Señor,
nos llamas, Señor, para que nos apartemos del mal, para que vivamos una vida de santidad, para que entendamos, Señor, que 80, 100 años no son nada comparados con la eternidad. Miles y miles de años en tu presencia, en donde hay plenitud de gozo. Gracias te damos, Padre Celestial, porque tenemos la oportunidad de abrir, Señor, la Biblia, tu preciosa palabra, de escudriñarla, de conocerla y de vivirla y experimentarla. Tráenos, Señor, tu Espíritu Santo. Danos, amado Padre, el querer hacer tu buena voluntad, el querer obedecerte de buena gana, el poder vivir una vida cristiana como hijos renacidos, obedientes y fieles. Bendícenos, Padre Celestial. Pedimos, amado Dios, tu bendición sobre las ofrendas, sobre los diezmos voluntarios que presentamos. Presentamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Primero, porque tú nos has ordenado que lo hagamos. Segundo, porque damos de lo que ya recibimos. Tercero, porque somos tus siervos, Señor. Y queremos honrarte. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. Ayúdanos, amado Señor, a poder comprender y entender cómo se hacen las cosas de acuerdo a tu palabra, Señor. Tu palabra también nos dice acerca del dar, que cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Que cuando decidamos dar, porque es libre y es voluntario, lo hagamos con fe. Que antes de ir al alfolí podamos sostenernos como viendo al invisible. Gracias te damos, precioso Señor. Pedimos tu bendición. Bendice nuestro hogar, bendice nuestro cónyuge, bendícenos a nosotros y danos sabiduría para llevar un hogar que lleve gloria y honra a tu precioso nombre, Señor. Que nuestros vecinos, las personas a nuestro alrededor puedan ver en nosotros una vida de testimonio, de rectitud, de temor, de obediencia y de servicio a nuestro Dios. Gracias por todo y en todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.